Esta es la Toyota RAV4 SE híbrida 2019. Este es uno de los vehículos más populares aquí en los Estados Unidos y en muchísimos países de Latinoamérica, ya que entra dentro del segmento de las SUVs del segmento C, o sea, un crossover o SUV de tamaño medio de 2 filas de asiento, que es popularmente usado por las familias y personas para llegar de su punto A a punto B. En este video vamos a estar haciéndote un walk around de este vehículo, o vamos a estar revisándolo para que puedas ver si es un vehículo que puede ser tu posible compra o tu próximo vehículo, a ver si entra dentro de tus posibilidades y si cumple con las características de vehículo que andas buscando. Comenzando por su diseño, como podemos ver, es un diseño que no es tan propositivo, pero a la vez no es tan desagradable a la vista. O sea, es un diseño que se ve sencillo, se ve moderno, acorde a los tiempos, se ve muy siglo XXI y es algo con lo que se puede vivir muy perfectamente bien. Comenzando por aquí por la parrilla frontal, como podemos ver, es un poco sutil. No sé si es porque esta es la versión híbrida, que tiene un frente un poquito sutil, no tiene como esas parrillotas grandes, como lo tendría por ejemplo la Highlander o algún otro modelo de la marca Toyota, sino que tiene poquitas entradas de aire por aquí un poquito debajo y otras más debajo aquí como con forma de panal de abeja, tanto en el medio como en la nariz de aquí abajo. Grande e imponente el logo de Toyota, obviamente en azul, para indicar que esta es una motorización mixta híbrida, o sea, gasolina y electrificada. Y tenemos aquí un poquito de gloss black que cruza a través de la nariz del frontal de este vehículo. Moviéndonos un poco aquí al costado, podemos ver que las carabelas son muy bonitas, tienen un diseño bastante bonito con tecnología de lupa, o sea, aquí dentro de este mismo foco se encuentra la luz larga o la luz alta y también la luz corta. Aquí también acompañándonos de estas cejas, que son las DRL o Daytime Running Lamps, o luces diurnas en español, que se ven muy bonitas cuando estás transitando con este vehículo. Bajando un poquito aquí podemos ver que tenemos unas luces fog lamps o luces neblineras incandescentes. Y pues aquí en el hood o en el capó del vehículo podemos ver que tiene algunos filos, como por ejemplo este, que se ve un poquito sutil y va desapareciendo a medida que va subiendo, y este del costado, que simplemente le da como un carácter un poquito para que se una aquí con el pilar A. Moviéndonos un poco al costado podemos ver los emblemas de hybrid o híbrido en inglés. Esta SUV calza unas llantas 18, que me gusta un poquito el diseño. No te voy a decir que estoy tan enamorado del diseño, pero se ve bonito, se ve acorde con el resto del diseño del vehículo. Y el fender también es bien sutil, o sea, no llega como está ahí como algunos vehículos que te ponen el fender así gordísimo, sino que aquí te lo ponen sutil. Aquí te ponen la carrocería del vehículo y aquí un poquito de plástico, que sería el fender flare. Subiendo un poco aquí en el costado del vehículo vemos que contamos con espejos retrovisores en bitono, o sea, aquí un poquito de color carrocería y aquí un poquito de negro piano, con luces direccionales integradas, más no son eléctricos en la versión SE. En alguna otra versión sí vienen de manera eléctrica, pero en esta hay que abrirlos y cerrarlos de manera manual. Lo bueno es que estos incluyen el detector o aviso de punto ciego, y como podemos ver, esta línea comienza aquí por encima del logotipo de hybrid y va contorneando toda la cintura de este vehículo hasta desaparecer en las micas traseras. La puerta del depósito de la gasolina es redondeada. Me gusta así cuando son redondeadas, se ve un poquito mejor que cuando son cuadradas. Y las manijas de las puertas son color carrocería, al menos en esta versión. Ustedes saben que hay algunos vehículos que la traen en color negro o también en color cromado. Lo que sí trae cromado esta versión de esta guagua es este contorno aquí de las ventanas, que llega hasta allá adelante. Contamos con unos rieles de techo que son funcionales, o sea que te puedes agarrar, son despegados a la carrocería, son bastante útiles para llevar equipaje. Y aquí en la parte de atrás un pequeño alerón que es muy característico en el segmento para poder redirigir el aire fuera de la carrocería y que tenga una mejor respuesta aerodinámica. Los pilotos o las luces traseras tienen un diseño acorde con el frente. Las del frente también hacen como este formato, que se van poniendo más estrecha a medida que se van acercando a las esquinas, y son bastante bonitas. También continúan obviamente con el diseño al igual que el de adelante. Son luces LED, habiendo las luz de freno y estacionarias aquí, y esta sería la luz de reversa. Aquí contamos también con la tercera luz de stop, aquí justo debajo del spoiler. Vemos otra repetición del logo de Toyota de color azul, obviamente indicando que esto es una versión híbrida. Y continuando con la tendencia que había allá en el frente, también un pequeño pedazo aquí o una parte que cubre el logo, que está hecha de negro piano. Un poquito más hacia abajo vamos a ver aquí en el área del bumper que tenemos unos reflectores, obviamente de ambos lados, más los emblemas de RAV4, y de este lado la versión o el tipo de trim level de vehículo que tenemos, que es la SE, más obviamente repetir aquí que es la versión híbrida. Como es de costumbre, también contamos con el tercer limpia parabrisas aquí visible. Es algo normal en el segmento. Algo que me encontré bastante curioso es que este vehículo se encuentra con este emblema aquí en la puerta del lado izquierdo trasera. O sea, es bastante raro encontrar un emblema
de all-wheel drive y, o sea, inteligente all-wheel drive. Como esto es un vehículo híbrido, utiliza un motor para la propulsión trasera, que es la parte eléctrica, y utiliza obviamente la combustión para propulsar la parte delantera. Y entonces eso es lo que hace un vehículo en las 4 ruedas, o sea, con tracción en las 4 ruedas, pero de manera inteligente. Por eso se ponen all-wheel drive-E. Lo que me parece raro que lo ubiquen aquí, o sea, en esta parte de la puerta. Es como raro, veo un emblema en la puerta, literalmente. Y bien, habiendo visto y analizado el exterior de esta Toyota RAV4 2019 SE híbrida, vamos a ingresar al mismo. La llave es de presencia, por lo que solamente tengo que mantenerla en el bolsillo y poner mi mano dentro de esta manija. Esta es la llave, se las voy a enseñar para que vean. Es una llave sencilla. Toyota, yo entiendo de que ya debería de cambiar estas llaves, se ven bastante viejas, bastante sencillas, pero como te había dicho, no es necesario ni siquiera sacarla del bolsillo. Simplemente me la voy a guardar aquí y vamos a poner nuestra mano y simplemente va a abrir el vehículo. Con solamente poner la mano, desbloquea el vehículo y haciendo clic en estos botoncitos, o sea, tocándolos, vuelve y se cierra todo. Vamos a ingresar para enseñarte los detalles del interior de este vehículo. Como puedes ver, es un interior bastante agradable para el año. Recuerden que es un año 2019 la fabricación de este vehículo, y para ser del año 2019 tiene muy buenos acabados, déjame decirte. Vamos aquí a las puertas. Como puedes ver, tenemos aquí unos plásticos suaves en donde obviamente vamos a reposar nuestros brazos, y en el área superior obviamente siempre es plástico duro. Vemos aquí esta imitación en cromo y la botonería se encuentra un poquito así inclinada con relación al conductor. Yéndonos a esta área, vamos a ver que tenemos los controles de los retrovisores, el control del brillo del tablero y este que es el asistente o un sonido o una alarma que nos avisa cuando nos descarrilamos. Yendo un poquito para abajo, vamos a ver que tenemos aquí los emblemas de RAV4 y la versión que es SE. Contamos con asientos de ajuste eléctrico, obviamente ajuste longitudinal, subida y bajada y ajuste lumbar. Los asientos en esta versión SE son en ecocuero, obviamente una imitación de ecocuero, con un pespunte naranja que se ve muy bonito, y también aquí en el cabezal del asiento. Estando aquí en el interior del vehículo, podemos ver que Toyota siempre continúa, por lo menos en estas versiones de vehículo, ya creo que a partir del año 2021 fue que empezaron a implementar en todos sus vehículos el clúster de instrumentos de manera digital. Pero en este caso tenemos solamente 2 agujas y una pantallita central, la cual nos va a dar información sobre nuestra computadora de viaje y todo lo demás. Como puedes ver, y es bien sabido, esta versión híbrida y casi todas las versiones tiene, en vez de tacómetro, tiene aquí información sobre el viaje, lo cual te voy a mostrar ahora cuando encienda el vehículo. Pero primero vamos a analizar esto. Miren, este volante es un volante bastante cómodo. Es forrado en ecocuero también y se siente muy bien al tacto, con toda la botonería responsable del infoentretenimiento, como la del tablero de instrumentos, y también aquí debajo, como es costumbre en Toyota, el control crucero. En este caso es adaptativo también. Como esto es un vehículo de presencia, no hay que tener la llave ni siquiera fuera del bolsillo, simplemente pisamos el freno y le damos aquí al botón de power. Al ser un vehículo híbrido, no tiene que encender el motor de una vez, sino que ingresa a primera instancia con la parte eléctrica. Como puedes ver ahí dice EV Ready. Eso significa que el vehículo está ahora mismo en el modo Electric Vehicle o vehículo eléctrico, lo cual yo lo puedo poner en marcha y avanzar. Ahora mismo los accesorios y todo eso funciona de manera eléctrica, no tengo que utilizar la combustión, como lo pueden ver ahí en esta pantalla de infoentretenimiento, la cual no cuenta ni con Android Auto ni Apple CarPlay. Es simplemente una pantalla en la cual vamos a encontrar los sistemas de audio, por ejemplo el home, el audio, podemos tener conexión a Bluetooth, radio FM y todas esas cosas, y radio también satelital, pero nos hizo falta para el año 2019 por lo menos que tenga Apple CarPlay o Android Auto, aunque sea con alambre. El diseño general de esta área es bastante bonito. Tenemos aquí plásticos suaves, obviamente acolchados alrededor del botón. Las ventilas de aire están bien ubicadas, las de las esquinas ambas siendo de manera redonda, y por aquí tenemos también igual el pespunte de color naranja. Un poquito debajo de la consola central de infoentretenimiento vamos a encontrarnos aquí con la zona de aire acondicionado, muy intuitiva, muy fácil de hacer y de utilizar, de doble zona de manera automática con pantalla digital. Contamos aquí con un área de espacio, no es una gaveta que se cierra ni se abre, es solamente como una bandeja, la cual podemos obviamente el pasajero colocar celulares y elementos. Y aquí un poquito más para abajo tenemos la guantera, que es de tamaño bastante cómodo y bastante bueno, no nos podemos quejar del tamaño de la guantera. Y subiendo por aquí tenemos simplemente la salida de aire acondicionado. Eso es una salida, simplemente tira aire también por aquí. Es muy conveniente. O sea, es muy extraño tener esto aquí en algún vehículo, pero este lo tiene. Bajando un poquito a esta área podemos ver que tenemos algunos controles, como por ejemplo tenemos aquí calefacción de los asientos, obviamente la versión bajita, la versión alta. Tenemos también el modo Sport, un botón para
Sport, un botón para Eco y un botón para modo vehículo eléctrico. O sea, si le damos aquí solamente se va a mantener en vehículo eléctrico. Aquí tenemos también un puerto USB tipo A y un puerto de 12 voltios. Obviamente aquí lo que está conectado es uno de estos, pero es un 12 voltios. Tenemos una bandejita aquí para poner elementos, más no tenemos cargador inalámbrico. Un portavasos de este lado, un portamonedas aquí de este lado. La palanca de marchas en este vehículo se encuentra en esta posición y muy tradicional de Toyota, más un freno de mano mecánico, que muchas personas agradecen esto. O sea, hay gente que le gusta el hecho de mecánicamente activar el freno de estacionamiento. Y por aquí también tenemos otro portavasos. En esta área tenemos un apoyabrazos central con un almacenamiento de doble fondo, depende de dónde lo abramos. Si lo abrimos de este lado va a ser solamente una bandeja, pero si lo abrimos del otro lado va a ser algo con un poquito más de fondo, pero no tenemos ningún tipo de conexión ahí. Contamos con un techo solar, un quemacocos, más no un techo panorámico. Obviamente todo esto se controla desde esta botonería de aquí, la cual incluye luces halógenas y un portagafas. También contamos con las viseras, obviamente con espejos y luces de vanidad, y obviamente extensores para las viseras para que las personas tengan más configuración cuando hace muchísimo sol. Habiendo visto el frente de la Toyota RAV4 2019 SE híbrida, vamos a ver ahora las plazas traseras. Obviamente aquí continuamos con los materiales suaves en las puertas, eso me gusta, y la inclinación también de la botonería, más un portavasos en la puerta. Moviéndonos a los asientos, vemos que es un área bastante buena, la cual tiene asientos reclinables. En este modo está ahí reclinado, pero lo podemos obviamente bajar. Tenemos bolsillos en los asientos. Lamentablemente no tenemos ninguna salida de aire y tenemos solamente una conexión de 12 voltios aquí atrás, una luz incandescente que nos alumbra y obviamente un tercer apoyacabezas que se ajusta en altura, y con este apoyabrazo central con dos portavasos. Eso es bastante conveniente. El espacio también aquí atrás es bastante bueno, por eso es un vehículo muy popular a nivel familiar. Es un poquito más pequeño que la CR-V o más angosto, pero igual no me quejo, tengo mucho espacio de piernas y rodillas, y eso que tengo este asiento en la posición más trasera posible porque estaba grabando la parte de ahí adelante y pues se me hace más fácil grabar con este asiento echado todo para atrás, y aún así tengo muchísimo espacio. Ahora vamos a movernos al área de carga de esta Toyota RAV4 SE híbrida 2019. Lo que me gusta es que esta versión sí contiene la apertura eléctrica, o simplemente presionamos el botón y pues nos da la bienvenida este espacioso baúl. Y hay algo que me sorprende mucho de este baúl, antes de enseñarte lo otro, es que a pesar de ser híbrido y tener una batería debajo del suelo, sí tiene una llanta de refracción, no de tamaño completo, esto es una dona, pero igual funciona. O sea, porque muchos vehículos híbridos, o la mayoría, ya por el hecho de que te incluyen la batería ahí a lo bajo del suelo, de la parte de atrás, simplemente optan por no incluir ninguna llanta de refracción, pero se le aplaude a Toyota el hecho de que sí tiene una llanta de refracción. Tenemos aquí también una bandejita, la cual se puede utilizar para almacenar cosas aquí dentro sin problema, y tenemos también luces de vanidad halógena para poder ver cuando cargamos nuestra compra, y diferentes aquí posiciones para poner una barra que en este momento no la tenemos, pero es una barra cubre objetos para que ocultemos nuestros objetos de los dueños de lo ajeno. Los asientos obviamente se abaten de forma 60-40 para podernos dar varias opciones de configuración de carga. Lo único que hay que hacerlo es desde esta parte, con esta manija de aquí, simplemente levantamos y los asientos bajan, y esto nos crea una configuración más plana. Obviamente para bajar el del otro lado tengo que ir por el otro lado. Nos crea una configuración de carga bastante grande y bastante espaciosa para poder aquí cargar cualquier tipo de necesidad que tenga nuestra familia. Así que habiendo visto todo acerca de lo exterior e interior de la Toyota RAV4 SE híbrida 2019, pues vamos a hacer una prueba de manejo pequeñita para decirte cómo se comporta este vehículo en el camino. Muy bien, como te había dicho, este vehículo al ser push button solamente tengo que tener el pie en el freno y darle aquí a este botón y simplemente va a encender el vehículo en modo eléctrico, que no tengo que encender el motor para poder manejar. Simplemente ponemos nuestra transmisión en marcha y quitamos el pie del freno, y como podemos ver estamos conduciendo sin la necesidad de utilizar el motor de combustión, solamente el motor eléctrico. No hace ningún ruido, no nada. Como puedes ver, aquí nos va diciendo en la pantalla el tipo de energía que está utilizando. Ahora mismo solamente está utilizando la energía de la batería para correr este vehículo, pero cuando ya yo paso como de los 20 kilómetros por hora, o las 20 millas en este caso, estamos en Estados Unidos, aquí es milla. Cuando yo supero las 20 millas, ya ahí entra el motor. Como pueden ver, la superé un ratito y ya ahí me indica que entró el motor para contrarrestar el uso de la batería. A medida que yo acelero, ahí me indica cómo va trabajando. En este momento está trabajando el motor. Cuando yo freno, simplemente le devuelve energía a la batería, como pudieron ver ahí.
pero es bastante ahorradora de combustible. Esto es la ventaja de aquí Estados Unidos, que muchos vehículos vienen híbridos y se encuentra la tecnología para reparar estos vehículos híbridos, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, que por ejemplo un vehículo híbrido, si se te daña, son muy pocos los talleres que están aptos para trabajar con ese tipo de vehículos y termina siendo un dolor de cabeza. Por aquí en Estados Unidos es muy conveniente tener este tipo de vehículos por el ahorro de combustible. Es significativo el ahorro de combustible y bastante bueno. O sea, tú no sabes la cantidad de millas que uno puede correr con estos vehículos así, híbridos, que realmente cuando tú estás bajando, por ejemplo, por calles que son inclinadas, tú dejas que el vehículo ruede y lo que está haciendo en vez de gastar es ahorrándote, porque te está cargando la batería, te está ahorrando muchísimo dinero. El confort de marcha de esta guagua, increíble, es bueno. O sea, la mayoría de estos vehículos tienen un confort bueno. Siendo Toyota, tú sabes que yo no te tengo que decir lo bueno que es un Toyota a nivel de calidad, de ensamble, de materiales, de que no se rompe nunca. Así que vale la pena la compra, todo depende. Obviamente, si tú lo que buscas es maximizar el espacio dentro del segmento, si tú necesitas mucho espacio, pero manteniéndote dentro del segmento C, te recomiendo más a CR-V híbrida también, para que puedas ahorrar. Pero CR-V tiene un poquito más de espacio en las plazas traseras y en las plazas delanteras, incluyendo también el área de carga. Pero si tú lo que quieres es dinamismo, si no te importa tanto el espacio, si quieres un vehículo que no se te rompa, que aguante 100,000 millas y que continúe trabajando muy normal, pues esta es la SUV perfecta para ti. Así que nada, espero que te haya gustado este review y primer contacto con la Toyota RAV4 SE híbrida año 2019. Si estás pensando comprarla y has visto este video para informarte, es un vehículo muy recomendado a compra. Así que nada, espero que te haya gustado este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu manita arriba y recomiéndame en los comentarios qué otro vehículo te gustaría ver aquí en el canal. Nos vemos en la próxima.